Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 42. La palabra de Dios dice: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Este pasaje de las Escrituras empieza con alguna información importante respecto del tiempo, de la época y de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Dice en el verso 22: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta de la dedicación no correspondía a las fiestas judías que estaban contempladas en la ley de Moisés. Más bien corresponde a una fiesta que tuvo su origen aproximadamente en el año 175 a.C., cuando los sirios, comandados por Antíoco Epífanes, llegaron a Jerusalén y profanaron el templo. Según la historia, mataron un cerdo dentro del templo, rociaron su sangre, y esto para los judíos era un acontecimiento muy terrible. Cuando logran liberarse de estos enemigos sirios, entonces el templo es purificado y dedicado nuevamente para la adoración a Dios. En conmemoración de este acontecimiento, se establece esta fiesta de la dedicación, considerándose también en cuanto a los tiempos que la anterior fiesta de los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos, esa era una fiesta que se realizaba entre septiembre y octubre del año. Pero la fiesta de la dedicación serían aproximadamente 2 meses más tarde, en diciembre. Quiere decir que el versículo 21 con el versículo 22 están separados aproximadamente unos 2 meses en cuanto al tiempo. El verso 23 dice: Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esta pregunta, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?, va mucho más allá de lo que nosotros entendemos por turbación. Siempre está asociada la palabra turbación con la mente, pero cuando dice ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?, quiere decir ¿hasta cuándo nos estorbarás la vida? Nos estás impidiendo vivir tranquilamente. Y Jesús les responde: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Jesús hace referencia a sus palabras: y ya les he dicho en cuanto a la naturaleza divina, pero no creen. Y Jesús les clarifica y les dice: no creen, dice, porque no son de mis ovejas. La pregunta es: ¿y
¿Cuáles son las características de las ovejas de Jesús? Él lo explica. Dice, son aquellas que oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Es decir, aquellos que escuchan su palabra en la actualidad y le siguen. A cambio, dice Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Hace referencia a dos cosas, a la vida después de la muerte, sería la vida eterna, pero también hace referencia a perecer. Esto implica después de la muerte, porque perecer sería estar alejado eternamente de Dios. Además dice, nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios. Eso es lo que está registrado en el Evangelio de Juan, sus palabras, sus milagros. Y estas son evidencias suficientes para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para estas personas, en estos acontecimientos, ellos están frente a Jesús, escuchan su voz, ven sus milagros y no creen en Él. Mucho más difícil para nosotros en este tiempo, ya que su palabra está escrita y sus milagros están escritos también. Pero dice quien escribe este evangelio, el apóstol Juan, que estos milagros que están registrados en este libro son suficientes para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que podamos quitarnos esa venda de incredulidad para poder oír y para poder creer. Finalmente Jesús va al otro lado del Jordán y dice que la gente venía a Jesús y se preocupa la gente en dos cosas. La primera, el profeta Juan el Bautista no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Ellos lo confirmaron y finalmente dice, muchos creyeron en Él. De manera que creer en Jesús implica oír la palabra de Dios y estar con plena convicción de que estos hechos sucedieron tal como están registrados en los 4 evangelios, específicamente en el Evangelio de Juan, el cual estamos considerando en esta oportunidad. Para usted y para mí, la palabra de Dios sea esa lámpara que ilumina nuestros pasos y tener las bendiciones espirituales, que son paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, dominio propio. Que Dios nos bendiga en este propósito.